Gloria a Dios, gloria al Señor que nos da en esta mañana la oportunidad de estar aquí y estar buscando una oportunidad de tomar el consejo de la palabra Bueno, la idea de estar aquí esta mañana es tomar el consejo de la Escritura y poder darle un sentido a nuestra vida sin esa demostración de parte del Señor de para nuestro beneficio. Entonces no hay si no lo alcanzamos a ver, solamente nos vamos a envolver en una forma en la que solamente vamos a agarrar una idea religiosa y no vamos a tener una vida cuando el apóstol Pablo vio la situación difícil que había en las iglesias, buscó siempre la manera de ayudarlos, y lo único que les dio siempre fue la palabra. Hemos caminado a través de mucha decepción. Hemos visto que no somos exentos de la influencia de la edad en la que estamos viviendo. La edad es completamente una edad oscura, sin luz, sin vida, sin fuerza, y que tenemos que vigilar. El apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y al Padre. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice, porque los días son malos, bueno, él veía en la edad en la primera edad de la iglesia, que es Éfeso, y la primera iglesia donde él toma lugar como pastor, como director de esa iglesia, veía mucha disolución y la gente no estaba tomando las cosas con la debida seriedad. Y eso hacía que de alguna manera la gente se desenvolviera en un estado de indiferencia,
a las cosas de Dios. Podían estar en la reunión y podían formar parte de la comunidad en Éfeso, pero cuando dice, mirad cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis. Una de las causas que veía era que no tenía mucho interés para ellos las cosas de Dios. Hay una idea dentro del campo del Evangelio que cree que aceptando el Evangelio, aceptando al Señor, aceptando muchas cosas, aún el mensaje en un sentido, en un sentido intelectual, pensamos que Dios nos va a bendecir y pensamos que de ahí en parte todo va a ser una forma de vivir bien y que va a haber una transformación de las vidas y que todo va a ir para bien. Pero la Biblia dice que tenemos que sembrar primero, tenemos que sembrar, y una vez que sembramos, tenemos que esperar con paciencia el resultado de ese fruto, de ese trabajo. Entonces, ahora, todas estas cosas vienen a mostrarse con una línea de peligro muy fuerte. Vemos que mucha gente con el tiempo se cansa, con el tiempo empieza a perderle el atractivo a las cosas de Dios, porque ve que no hay un cambio, porque ve que las cosas solamente pues han resultado banales, porque no está la paz que se dice, no está la unidad que se dice, no está la fortaleza matrimonial, la fortaleza familiar, la fortaleza de iglesia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Ve? Entramos a nuestros hogares y siempre tenemos el mismo cuadro, abrumado, oscurecido, sin fuerza. Nos vemos muchas veces solos, nos vemos sin la fuerza que debiera de estar. Y entonces solamente le damos a nuestra vida un sentido de iglesia, un sentido de imagen que se nos ve y estamos, pero no está esa fuerza. Uno, porque la edad es completamente devastadora, oscura, sin frutos, sin fuerza, sin espiritualidad, sin nada. No hay nada que podamos hallar afuera. Luego viene esa vida familiar que hemos dejado que de alguna manera ciertas raíces vayan enraizándose más, vayan profundizándose más. Y no fuimos capaces de tener un discernimiento para escapar y sacar la raíz, que ustedes se dan cuenta que cuando podamos, vuelve a salir, vuelve a salir. Tan pronto hay un cierto calor, usted ve el invierno, seca los campos, pero tan pronto hay un cierto calor y hay lluvia, nuevamente el campo reverdece. Nosotros tenemos lo mismo. Muchas veces está la situación abrumadora, oscura, difícil, pero tan pronto hay
una convivencia, hay una forma, un X, un cumpleaños, una esto, y parece que ya todo va a cambiar y que todo va a ser diferente. Y entonces hacemos todo eso con un enfoque de estar contentos, de ser felices. Hacemos todo eso con el fin de mostrar que somos diferentes y que tenemos esto. Pero si se dan cuenta, esto lo tiene el mundo, esto lo tiene la gente, y aún así no es feliz. Aún así no logran los estándares que ellos quisieran buscar. Ellos están buscando una manera de recomponer, no van a componer nada. Nosotros hemos visto pues el fracaso completo. Les digo, yo en 40 años que he caminado en esto, he visto mucha gente caminando por años, y de repente un día se dan por vencidos, doblan las manos y fracasan en todo, fracasa su matrimonio, fracasa su trabajo, fracasa todo lo que un día los rodeaba, un día los fortalecía, un día tenían la satisfacción de tener un hogar, de tener una familia. Empiezan a perder el atractivo por la esposa, empiezan a verla diferente, empiezan a ver a los hijos ya no como una bendición, sino que los empiezan a ver hasta como una carga, como una responsabilidad, y se empiezan a perder sentidos de responsabilidad. Y entonces viene poco a poco un declive, viene bajando, y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta. Y no empezó en la iglesia, no empezó en el hogar, no empezó en el trabajo, empezó en el hogar. El hogar es la fuente donde está la raíz más profunda, o donde debería de estar para poder tener un sostenimiento. Ustedes van a ver a la gente en un sentido solamente de forma, ¿ve? ¿Y qué encontramos? Traemos a nuestros hijos, a, a las cosas de Dios, y mientras son tratables y son moldeables, pues ahí están, caminan con nosotros, están con nosotros. Pero si no llegan a esa experiencia con Dios, a esa formación con Dios, entonces lo único que genera es una indiferencia a las cosas después, ¿ve? Hace poco estaba en un hogar y veía yo a una jovencita que algún día estuvo aquí sentada, y con unos mayones puestos y todo, y un joven que estaba con ella igual con unos mayones y unas bermudas, y yo veía y yo decía, ¿cómo llegan a una deformación total? El peligro, hermano, está no tanto en que veamos lo malo, ¿verdad? Sino que el peligro está en conformarnos con eso, en conformarnos con un sistema de vida superficial, donde no hay un empuje completo. Y entonces esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, mirad con diligencia cómo andan, miren con diligencia. En otras palabras, en otra carta también, cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos, les dice, miren, hay cosas que requieren diligencia, y en esa diligencia no debemos de ser perezosos. Hay un peligro que yo veo, hermanos, que se cierne sobre las gentes, y ese peligro son las iglesias.
cuando las iglesias no toman un enfoque diferente de hacer que la vida del evangelio tenga un efecto, de hacer sentir mal al pecado y al pecador, hacerlo sentir mal. No hay por qué hacer sentir bien la indiferencia, la superficialidad, el pecado cuando está. Entonces muchas veces vamos caminando con esto. Todo esto que tenemos, si se fijan, desemboca todo en el hogar. ¿Qué hay en el hogar? Muchas veces hay confrontaciones, hay gritos, hay inestabilidad, hay indiferencia, hay cansancio, se cansa. El enfoque de ver siempre a la esposa de la misma manera, llega un momento que pierde el atractivo. La esposa se cansa siempre del esposo viendo lo mismo. No están teniendo a Dios por noticia, no están teniendo a Dios como algo nuevo cada día, sino que se mantienen en las mismas aguas, solamente revolviéndolas. Se asienta el agua y parece que todo está bien, pero no, ahí está todo abajo, todo lo contaminado está abajo. Es solamente que venga un problema y rápido se revuelve todo y empieza nuevamente la problemática. Entonces muchas veces, hermano, una iglesia se convierte en una trampa más que en una salida, más que en una libertad. Y entonces ustedes tienen que estar viendo que la palabra esté fluyendo y que la palabra verdaderamente esté haciendo un efecto. Esté haciendo un efecto. Y esto es lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Miren con diligencia cómo andan, no como necios. Fíjese bien, la persona necia es una persona que no debe de hacer las cosas y las hace. Una persona necia es la que está repitiendo continuamente su misma transgresión, al grado que Pablo veía en la gente que no tenían una preocupación de salir, no tenían una preocupación de desestabilizar esa vida que se traía. Como le digo, la gente se embriagaba con vino, entraba en un éxtasis y en ese éxtasis se podía sentir contento, alegre, con gusto, y podían estar en una convivencia donde había habido una plática del evangelio y ellos se sentían alegres. Por eso les está diciendo: no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino. Antes busquen ser llenos del Espíritu Santo, busquen llenarse de esa fuerza. Pero si se fija, es muy difícil en esta hora buscar esa llenura. Ya hay situaciones en las cuales ya no hay un clamor. Lo que se está buscando es salir de la problemática, de la situación, pero no se está buscando escrituralmente, de acuerdo a los principios en los que nosotros vemos. Dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, si Pablo en su tiempo decía que los días eran malos, ¿ve? Ahora, él tenía que confrontarse a muchas cosas. Tenía que enfrentar situaciones que eran muy difíciles, y que no era nada más. Mire, ¿a quién recurría Pablo? ¿A quién buscaba Pablo para tomar las decisiones adecuadas en todo esto? Dice que cuando Pablo va a salir de Éfeso, él tiene que propagar el evangelio,
pero él busca a quien se quede ahí. Y le pide a Timoteo. Y le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ahora, todo esto estaba dentro del movimiento de la iglesia. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, ¿qué cosas? El amor nacido de un corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, esas tres cosas ya no estaban, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, dice, si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Todo esto, hermano, era un cuadro de gente que estaba en la oportunidad de poder dar un cambio, ¿ve? Ahora, entonces, hablando de estas cosas, y estoy leyendo esto para que vea la problemática fuerte. Entonces, dice el hermano: hay algo mal con un hombre o una mujer que no pueden ver la promesa de Dios y verla manifestada. Mucha gente puede tener una experiencia y luego negar aquello, ¿ve? Bajo la denominación a la cual pertenece, ¿ve? Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que encontramos? Esta descomposición. Dice el hermano: veo cómo los hombres y las personas de hoy están en una condición neurótica. Están en una condición neurótica. Ahora, si usted ve cómo vivía el apóstol Pablo y lo que tenía que estar lidiando, y tenía él que tener una experiencia que empujara su vida para ser una motivación, para ser un ejemplo. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Ve?
Por lo tanto, ahora fíjese bien todo el fundamento que está poniendo Pablo. Dice, por lo tanto al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces está haciendo una separación entre todo lo que donde se aplicaba la ley y cómo Dios aplicó la gracia en su vida, y tuvo un enfoque de las cosas diferente, pero voy a esto, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, una, la buena conciencia, dos, y desechando estas dos cosas. Cuando se desechó la buena fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces él veía cómo la gente, hermano, podía estar un tiempo y después se hacía agua su vida. Su vida completamente perdía el sentido. Naufragar, perder la dirección. ¿Qué es eso? No es solamente en un momento dado perderse en el mar, es no saber a dónde ir, no saber qué rumbo tomar, no saber qué decisión tomar, no saber qué actitud tener ante situaciones, circunstancias de la vida. Y dice, naufragaron. Es algo que está perdido en el mar, no sabe para dónde. Aun cuando tiene todo, tiene un barco, tiene un timón, tiene el combustible para poder desarrollar una vida, sin embargo, no tiene dirección. Y entonces la gente naufraga. Entonces la gente pierde todo esto. Por eso es, hermano, que dentro de los hogares es donde se concentra una problemática. Se concentra una deshonestidad, se concentra un abuso, se concentra una prepotencia, se concentra un sentido, hermanos, de naufragio. No hay quien diga, a ver, esto no es el matrimonio que Dios quería. Esto no es lo que Dios estaba demandando. Esto es lo que yo he dado. Esto es lo que tenemos. Y entonces viene creciendo nuestra generación atrás de nosotros, igual en un naufragio, igual en una pérdida de lo correcto. Pero cuando viene esto, dice, tenemos dos ejemplos dentro de la congregación de los que naufragaron, de los que hicieron lo incorrecto. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas cosas, hermano, ¿a qué grado llegaba la situación? Ahora, este cuadro no solo lo vemos en Éfeso. Pablo le está pidiendo a Timoteo, quédate en Éfeso, pon en orden todo, no te metas en pláticas que no tienen sentido, no te metas en genealogías, no te metas en polémicas que no tienen ningún sentido, ningún respaldo. Pero mira, cuando usted sabe que la primera iglesia en su mayoría eran judíos, Pablo era judío, Timoteo era de madre judía, ¿ve? Y de padre griego. Entonces usted ve, sin embargo, tenía la nacionalidad judía, Timoteo. Y entonces le está hablando de esta manera y está mostrando qué es lo que tiene. Ahora, lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, no vayas a dejar de creer la verdad.
no vayas a dejar de creer la verdad, porque una vez que dejes de creer la verdad, vas a naufragar, vas a meterte en un mundo en el cual no vas a poder. Entonces, ahora, ¿qué es? Naufragaron, ¿ve? ¿Qué es lo que nos sirve como timón en la vida, hermanos? ¿Qué es lo que nos sirve como el control de nuestras vidas? Sin el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos sirve? ¿Sabe qué? La conciencia. La conciencia. Entonces, cuando usted va en la vida caminando, Dios le puso una conciencia antes de poner el Espíritu Santo en usted. ¿Para qué? Para conducirse, para saber desarrollar. Pero cuando esa conciencia es golpeada y es puesta inactiva, usted puede encontrar que alguien puede decir algo, hacer algo, pensar algo y no siente nada. Hizo algo mal, pero no siente nada. Dañó a alguien, pero no siente nada. ¿Por qué? Porque la conciencia está embotada, está dañada. ¿Ve? Y entonces Dios puso esa conciencia como un timón. ¿Para qué? Para desarrollar una dirección. Ahora, ¿qué es? Usted sabe, se necesita el timón para poder sortear los grandes hielos en donde hay nieve, donde hay hielo, para un barco. Se necesita para salir de un arrecife, para salir de un puerto. Se necesita la dirección para salir de cualquier problema. Y esto es, hermano, lo que es la conciencia. Por eso, cuando Pablo está hablando ante Agripa, cuando Pablo está hablando ante el Sanedrín, cuando Pablo está hablando ante los ancianos, les está diciendo: yo procuro tener una buena conciencia, limpia, delante de Dios y delante de los hombres, porque sé que un día me voy a presentar delante de Dios. No vamos a dar cuenta si tuvimos el Espíritu Santo o no, porque no lo tuvimos. Dios no nos va a hacer responsables por el Espíritu Santo, porque no lo buscamos, porque no fuimos bautizados con Él, pero sí nos va a pedir de acuerdo a la conciencia que se nos dio para dirigirnos en la vida entre el error y el pecado, entre lo que es pecaminoso y lo que es santo. Esa es la diferencia, hermanos. Le digo, se ha ido soltando todo. En un tiempo como este, donde, ¿qué es lo que vemos cuando Himeneo y Alejandro perdieron el sentido de la conciencia? Empezaron a blasfemar. Usted ve a una persona que no tiene conciencia y no se detiene en blasfemar, no se detiene en injuriar, no se detiene en vociferar cosas que van a hacer un daño terrible. No hay manera, no hay forma, hermano. ¿De dónde tiene alguien esa fuerza? ¿Ve? Y le digo, traemos esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en cuanto a esa fe? Cuando un barco empieza a naufragar, pues es una catástrofe. Lo que lleve siempre es muy valioso. Si es petróleo, si es un carguero de esos de contenedores, si es uno de pasajeros, si es lo que sea, siempre va a haber pérdidas muy grandes cuando entra en un naufragio. Es lo mismo en una vida espiritual, hermano. ¿A dónde lleva, hermano?
muchas veces un naufragio espiritual a la separación, al divorcio, a la confrontación. ¿Cuándo? Cuando nunca se pensó en eso el primer día que se inició el proyecto de vida familiar, el proyecto de vida matrimonial. ¿Ve? Entonces, todas estas cosas lo vemos. Ahora, ¿qué es lo primero que se pierde dentro de esto? La salvación. Se pierde la salvación. Por eso Pablo, cuando está diciendo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque se pierde. Cuando se naufraga, cuando se entra en un mundo sin saber cuál es el camino, imagínese en medio de la mar y no tener una brújula y no tener un mapa y no tener una dirección, hermano, se entra en una desesperación total. Se entra en un nerviosismo que acaba, hermano, con todo. Y cuando vemos estas cosas, entonces, que vemos poco a poco, dentro de esto, ¿qué tenía Pablo que enfrentar? ¿Y cómo tenía que enfrentarlo? Con la sana doctrina. Con la doctrina. No te apartes, no te vayas a apartar. Dice, no te vayas a apartar de la sana doctrina. ¿A dónde tenemos que regresar cada que tenemos que hacer decisiones en nuestras vidas, hermano? ¿Hacia dónde tenemos que voltear en un mundo como este, donde vemos una tendencia a la baja? Cada día es peor, cada día es peor. Por eso Pablo, estas dos cartas, la carta de Pablo a los Efesios y de Pablo a Timoteo, primera y segunda, está tratando de enfocar la problemática de la primera edad. Está tratando de enfocar la situación que había en la gente de la primera iglesia donde él era el pastor, donde él estaba dejando a Timoteo y donde estaba viendo la situación y no lo estaba dejando a ciegas, no lo estaba dejando a la deriva, le estaba poniendo un conteo de todas las cosas para que Timoteo, manteniéndose en la palabra, pudiera quedarse. ¿Qué tenía? Tenía un desorden en los ministerios. Tenía un desorden en los ministerios. Tenía un desconocimiento de lo que era el misterio de Dios. Tenían un desconocimiento de lo que podía venir. Y cuando vemos esto, sabía que había espíritus, hermano, que estaban al acecho de la gente, y le está diciendo: debes de saber esto claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, estos espíritus y a doctrinas de demonios, ¿ve? Todo esto, hermano, iba a caer como una plaga sobre la primera iglesia, la que tenía el poder de todo, la palabra, la manifestación más gloriosa y más grandiosa que había habido para una iglesia, la tenía Éfeso. No la había tenido nadie como Éfeso, ¿ve? Entonces, cuando vemos esto, dice, ¿qué es lo que venía? Esta horda de espíritus
¿ve? Que iban a traer todo esto. Dice, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizar? Es matar, es endurecer, es entorpecer el beneficio de un órgano, el beneficio de algo, ¿ve? Es quemar aquello, es quitarle la esencia de la vida. Y entonces, cuando se cauteriza la conciencia, entonces se cauterizaba todo, se cauterizaba el desconocimiento de las cosas, dice. Entonces, ¿a dónde llevaba todo esto? Dice, cuando la conciencia es afectada, empieza la gente a inventar, empieza a derivar muchas cosas hacia un desconocimiento. Y dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, mantenerse en esto, hermano, era una encomienda en la que el apóstol Pablo está tratando de ayudar a la iglesia del primer siglo. Ahora, ¿dónde empezamos para los que van llegando? Empezamos en la carta de Pablo a los Efesios, ¿verdad? Y le está diciendo, mirad cómo andéis, chequen cómo andan, ¿ve? Deben de andar como sabios, no como necios, ¿ve? Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si traemos aquella escena de los días del apóstol Pablo a nuestros días, entonces tomamos esa palabra de los días malos. No vamos a hallar, como les digo, nada bueno, hermano. Nada bueno en la edad, nada bueno en el tiempo, ¿ve? Entonces, todo esto nos va llevando a un entendimiento más claro. Y estaba leyendo aquí de los días malos, hasta dónde van llevando nuestras vidas hacia todo esto que podemos, les digo, caer en una trampa de iglesia y pensar que la iglesia le da forma a nuestras vidas. Y podemos decir, bueno, mientras yo vaya a la iglesia y me porte bien y esté ahí, eso es ya el resultado de una vida. Pero no es eso, hermano. Le digo, mientras el hogar no tenga una fortaleza, un sustento espiritual, una vigilancia espiritual, una vigilancia escritural, mientras no se esté tendiendo hacia allá, hermano, nuestra vida de iglesia no nos va a servir, ¿eh? Por eso es que Dios nunca puso en ninguna parte que vamos a dar cuenta por ir a la iglesia o por no ir a la iglesia. No puso eso, ¿eh? Pero puso una regla de decir que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, de lo que miramos, de lo que hablamos, de lo que oímos. De eso sí vamos a dar cuenta, ¿ve? Entonces, ¿qué es esto?
Ahora, cuando el hermano estaba hablando de la condición del tiempo y de los días malos, dice, estaba pensando el otro día, ahora, ¿quién en esta hora no es un loco? Nosotros estamos en una condición, creo que el mundo se está volviendo completamente loco. Sabía que es un momento en que la gente no puede juzgar entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad o el error. ¿Saben ustedes que los políticos no pueden juzgar lo correcto de lo incorrecto? Los ve callar sobre las votaciones de la Biblia en la iglesia o en la escuela, mejor dicho. Ellos han callado eso, dice. No saben de qué manera va a explotar, ¿ve? No saben hacia dónde los van a arrastrar sus políticas. Piénselo, dice. No sé cómo es en algunos otros lugares, pero aquí en Indiana o en el estado de Arizona es ilegal leer una Biblia en la escuela. Es ilegal. ¿Ve? Dice, no sé cómo sea en otros estados, pero lo estamos viendo. Entonces estamos viendo cómo la gente empieza a naufragar, hermano, empieza a ser embotado en su conciencia. Ahora, la única manera de mantener viva la conciencia es la manera de estarse sustentando con lo que es correcto, con lo que es correcto. Por eso cuando Pablo le está hablando a los hebreos, cuando el Señor le está hablando a los hebreos saliendo de Egipto, les está diciendo, instruye a tus hijos, Israel, instruye a tus hijos. ¿Por qué? Porque vas a encontrar esto, vas a encontrar los días malos, vas a encontrar una situación tremenda. En los días que Moisés está hablando esto, no había iglesias, no había lugares de reunión. Estaba el tabernáculo donde bajaba la columna de fuego, estaba donde estaba la nube, Dios hablaba ahí a Moisés, pero no podía meter allí a 2 millones de gentes a escuchar algo, nada, no, era lo que Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Pero luego cuando Moisés le decía al pueblo, instruye a tus hijos, porque vamos a ir a un mundo donde las cosas van a ser terribles, terribles. Vamos a encontrar naciones donde va a ser común el incesto, el adulterio, la homosexualidad. Por eso les viene dando la ley, no vas a tener esto dentro de tu pueblo, no vas a tener esto, no vas a permitir esto, no vas a solapar esto, no vas a tener nada de esto. ¿Ve? Se los está dando en el desierto antes de que entren a la tierra de Canaán. No le está dando esto en la tierra de Canaán para que ahí empiecen apenas a formar. No, se los está dando antes de entrar, porque sabía Dios a lo que se iba a enfrentar esa gente. ¿Ve? Y es una de las cosas, por eso dice el hermano, ve, ellos no saben dónde van a explotar sus políticas, piénsele. No sé cómo es en Indiana, pero en Indiana y en Arizona es ilegal leer la Biblia en la escuela. Creo que es lo mismo en Indiana, casi en todo Estados Unidos, porque una mujer infiel cambió todo el programa. Y recuerde, es ilegal leer la Biblia en nuestras escuelas públicas, pero los impuestos de los creyentes respaldan la infidelidad que se enseña en las escuelas, ¿ve?
todo esto, política, necesitaríamos a alguien como Abraham Lincoln, como a Patrick Henry, ¿ve? Necesitamos estadounidenses que puedan destacar independientemente de donde estén en las políticas y encontrar lo correcto y hacer una diferencia entre lo incorrecto y lo correcto. Necesitamos eso. ¿Ve? Ahora Pablo le está hablando entonces y les está diciendo, miren cómo andan, chéquense. Es diligente, es necesario cómo están caminando. ¿Hacia dónde va tendida nuestra línea de vida dentro del hogar? ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Hacia dónde los estamos llevando? Y él está poniendo dentro de la iglesia, Pablo está diciendo, miren, apliqué disciplina dentro de la iglesia y entregué a Himeneo y a Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los entregué a Satanás. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un enfoque, hermano. No vamos a ir muy lejos si tenemos un solapamiento de la vida de afuera dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras vidas. No vamos a ir muy lejos, hermano. Solamente vamos a estar creando hijos que cuando lleguen a una edad van a tomar decisiones que van a generar tristeza, van a generar dolor. Y sé, como le digo, que es difícil la hora, pero todo empieza en el hogar, hermano. Todo empieza en el hogar. Todo empieza por las cabezas, ¿ve? Las políticas de afuera, dijo el profeta, les van a explotar y no saben ni siquiera dónde va a desembocar las decisiones que ellos están tomando hoy. Ahorita usted manda a sus hijos allá afuera a la escuela, ya les están enseñando la diferencia de lo que es ser cambiado de género, las relaciones, cómo se concibe un hijo y todo. Empieza abriendo la mente de ellos para luego aplicarles una forma liberal de vivir en la cual van a decir todo con medida, es bueno, nada más no abusar. Vamos a encontrar todo eso, hermano. Vamos a encontrar una descomposición en la cual, si nosotros no hablamos de lo que es un niño verdaderamente creciendo como tal, o lo que es una niña creciendo como tal, entonces hoy ya empiezan a hacer muñecos para niños, ya empiezan a hacer una forma en la que no se discrimine a los niños y empiezan a tener una apertura. Pablo dijo, los días son malos, los días son malos. Entonces tenemos que ver cómo andamos, hermano, cómo estamos, ¿ve? Y a dónde nos lleva todo esto. Ojalá que podamos tener un conocimiento de causa, de forma y de fondo en todo esto, hermanos. Necesitamos verdaderamente sentarnos y preocuparnos pensando lo que dijo el apóstol Pablo, porque los días son malos. Tenemos que redimir el tiempo porque los días son malos, ¿ve? Ya vienen leyes que van a permitir que en un baño de escuela sea general para hombres y mujeres.
eh, va a permitirse que entren todas esas líneas liberales. Ya el aborto se da como un hecho casi en todos los países occidentales, ¿ve? El matrimonio homosexual se da ya abiertamente, hay un respaldo generalizado, es un poder de voto muy fuerte. El mundo en el que están explotando la mente de la gente, y doctrinas de demonios que vienen a la mente de la gente, y le dices: tú eres un homosexual, tú eres un gay, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y la gente termina creyéndolo, hermano, termina aceptándolo, diciendo: bueno, solamente estoy en una cárcel que es un cuerpo, pero en sí yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Ve? Es una verdadera desgracia, hermano. Si no ponemos la señal en la puerta del hogar, no en la puerta de la iglesia, en la puerta del hogar, si no está la señal, el ángel de la muerte va a entrar y nos va a tomar a la gente. Dios los bendiga, hermanos. Dejo este lugar y que Dios nos ayude en lo que sigue de este servicio.